Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Divagadictos de este mundo, divagoyentes de este mundo, bienvenidos a un nuevo programa de Divagancias con el señor Laureano Márquez. Y el señor Miguel Delgado Esteves. Mira, Laureano, ¿sabes qué estaba yo pensando, chico? Ajá. Que cuando hicimos el programa, los dos programas que hicimos sobre héroes de la civilidad, nombramos personajes, tus personajes, yo nombré los míos, y hablamos sobre la vida de esos personajes. Y creo que nosotros, yo no estoy seguro, no recuerdo con precisión, pero creo que nosotros no nombramos a un venezolano que es insigne y que no solamente por sus aportes a la ciencia, sino por la consabida y por la espiritualidad que le caracterizó en vida y que hoy día pues es objeto de veneración inclusive por el pueblo venezolano. Ese personaje no lo nombramos, que quien es Cónchale. el que yo digo es el doctor José Gregorio Hernández, el único médico que yo conozco a quien la gente lo trata con una confiancita y dice, no, porque tú sabes que José Gregorio me hizo tal cosa, José Gregorio, así con una confiancita que, oye, pero es como que si fuera de Cierto, uno, ¿no? cierto. Mira, es justo y necesario que nosotros dediquemos un programa al beato José Gregorio Hernández, porque ya es beato, está Ujú. encaminado hacia los altares. Primero fue venerable y ahora con el Papa Francisco se ha convertido en beato y el siguiente paso será el de su canonización. Y voy a comenzar haciéndote esto no es un milagro, pero es una de esas cosas, pues yo tengo mucho respeto por los milagros son cosas muy importantes, Ujú. pero sí esto es una sincronización. Preparando este programa sobre el doctor José Gregorio Hernández, yo sí lo trato de doctor, Ujú. tomo mi ficha y empiezo a anotar en la cabecera de mis apuntes, doctor José Gregorio Hernández. Y tomo el teléfono celular y sabes que los teléfonos celulares te ponen una fotografía seleccionada al azar Ujú. cada día. Y la que me puso hoy, casualmente, fue esta fotografía que estoy mostrando aquí a los que nos escuchan por la radio, del doctor o sea, de mi persona caracterizando al doctor José Gregorio Hernández. Chico, Yo ni siquiera lo había nombrado, solo había escrito su nombre en la ficha y me apareció esta foto seleccionada al azar en mi teléfono celular. qué Esto es lo que se impresión. llama, esto no es un milagro, pero sí es una sincronización, lo que llamaba Carl Jung una sincronización. Los ángeles existen y los mensajes se transmiten. Oye, pero me dejaste impresionado. Sí, a mí me Eso me impresionó mucho parece porque maravilloso. Y sí, independientemente, Laureano, porque de repente podemos tomar el programa desde el punto de vista de la santidad que envuelve la imagen de José Gregorio Hernández, la santidad, todas las connotaciones alrededor de lo que es la religión y en particular, por supuesto, la religión católica apostólica romana. Eh, pero independientemente de eso, cuando uno lee la vida de José Gregorio Hernández, y hay un libro que salió hace unos cuantos años de la Biblioteca Biográfica Venezolana, esos eran los libros que editaba El Nacional y correcto. fue escrito por María Matilde Suárez. Y ese libro, esa biografía de José Gregorio Hernández fue el volumen número 2 de la biblioteca, de esa biblioteca maravillosa que hizo el Nacional, pues el diario El Nacional en su parte de ediciones de libros. Y entonces, en ese libro de esta señora María Matilde Suárez, ella es sociólogo, este, oye, hay una cantidad de datos sobre José Gregorio Hernández que van un poquito
más atrás de su santidad, sino desde el punto de vista de su condición humana. Era un ser humano como cualquier otro, con inclusive las debilidades o las vanidades, por qué no decirlo, propias de un ser humano, que todos las tenemos, salvo la castidad y la santidad tuya y la castidad y la santidad mía, que están en entredicho, por cierto. Sí, sí, bueno, sí, lo tuyo no es castidad, sino cantidad. Pero, pero claro, efectivamente, Miguel, coincido plenamente con lo que dice la autora que acabas de citar y con lo que pensamos tanto tú como yo. José Gregorio Hernández fue un hombre excepcional, de un país que ha producido muchos hombres interesantísimos y que muchas veces nosotros no valoramos en su dimensión. Es decir, José Gregorio, por supuesto, está muy bien valorado porque está, digamos, camino a los altares y es una persona a la que el pueblo venezolano, bueno, ya no el pueblo venezolano, el pueblo hispano, Ujú. ah, americano, le tiene mucha devoción. Pero una cosa curiosa es que José Gregorio, como médico, fue, además de un médico con un profundo sentido humano, un hombre aplicadísimo en el estudio. Sí, claro. Claro, pero es que él cuando yo leyendo la biografía, bueno, vamos a recordar a José Gregorio Hernández nace en el año 1864, un año después de que se firmó el Tratado de Coche para dar fin a la guerra federal que ocurrió aquí en Ujú. Venezuela. Esa Que guerra fue federal. una de las guerras terribles que tuvimos. Es decir, nace en la posguerra federal. Exactamente, en un país que estaba realmente un poco devastado. Bueno, cualquier país con guerra es un drama, ¿no? Pero el Ujú. asunto es que él nace un año después de la guerra federal y nace en un pueblito de Trujillo. Yo no tengo referencia, no sé si tú la tienes. Su papá era Benigno Hernández, su mamá Josefa Antonia Cisneros. De hecho, José Gregorio Hernández Cisneros es el Cisneros. personaje nuestro. Entonces, su papá y su mamá, creo que ellos no eran de Isnotú. Creo que ellos fueron, no sé si huyendo de la guerra, se metieron en ese pueblito que me imagino para llegar en el siglo XIX, llegar a Isnotú, oye, había que agarrar unas cuantas mulas, ¿no? Bueno, no solamente llegar a Isnotú, salir de Isnotú. Te hago aquí un paréntesis. Cuando Ujú. José Gregorio Hernández se va a Caracas a estudiar, el trayecto que recorre es, es el siguiente. Yo lo tengo anotado por aquí porque me impresionó. En mula, desde Isnotú a Betioque, a Sabana de Mendoza y a Santa Apolonia. Oye, Ahí en mula. en Eso mula. significa que ya emula y después de ahí a La Ceiba. En La Ceiba navega por el lago de Maracaibo, porque por ahí salía la gente de los Andes, Ajá. hasta la ciudad de Maracaibo. En Maracaibo embarca hasta Curazao, porque la gente de Maracaibo y en general la gente de los Andes que se venía por la vía más rápida, que era esta, tenían que sacar pasaporte porque el barco que salía de Maracaibo hacía escala en Curazao. Entonces, claro, cuando uno dice que los maravinos tienen un sentido como de autonomía e independencia, es que cuando ellos venían a Caracas, a Venezuela, sacaban el pasaporte. Entonces uno saca un pasaporte cuando uno se va para otro país. Sí, había un Y de, personaje, y de, sí. mm, No, que te decía que había un de personaje. Curazao pasa a Puerto Ajá, Cabello ajá. y de ahí a La Guaira al final. Imagínate tú, pero eso, oye, en mula, quién sabe cuántos días sería todo ese trayecto en mula. Yo me imagino, Claro. oye, tú y yo montar una mula haciendo ese trayecto, No, debemos quedar, como decía mi mamá, es rabadillado. no, no. Mira, yo lo he dicho, Miguel, muchas veces en algún monólogo que tengo. Si yo me pongo en el lugar de Bolívar y a mí me dicen que tengo que salir de Caracas cabalgando hasta el Alto Perú,
yo más o menos cuando voy a la altura, ¿qué te digo yo? De De- Tazón, por ajá, ahí. Ese es el momento. Ponte que yo llegue a ese club que está ahí, Montaña Clara, ajá, sí, Montaña Alta, Monteclaro, más o no sé menos qué, por ajá. ahí. Ese es el momento. Paracoto, en Paracoto. Yo en Ah, Paracoto, yo ahí enfreno el caballo y en- digo, ¿sabes qué? Muy buena la libertad, la independencia, América, Montesquieu, Rousseau, Diderot, todo lo que tú quieras, pero yo ya no aguanto porque seguramente voy ya con una inflamación en el nervio ciático y una cosa que ya voy cabalgando de lado. Y yo le decía, ¿saben qué, muchachos? sí, Y más siendo multimillonario como era Bolívar, ¿saben qué, claro. muchachos? Yo les doy unos reales, sigan a Perú, que yo me voy para Caracas. No, y lo más grave, Laureano, lo más grave de esos trayectos es que llegabas allá a caerte a tiro, Sí, a pelear. a O sea, no es que pelear. tampoco Ah, no es que iba al resort, al No, Lima Resort, sí, al Lima Hilton. nada de eso. No, No, voy a conocer el Machu Picchu que me encanta. No, no, ¿qué te pasa? sí, Era caerte a no, tiro. Entonces, claro, uno ve esa señor. persona. Oye, vale, qué vida cómoda que llevamos realmente. Deberíamos sentirnos Sí, como, es que debe dar como pena, ¿no? Para nosotros, no, que uno dice, oye, la nosotros, gente, yo, qué impresión. Y estamos claro, hablando, pero mira, mira una cosa, Laureano. Tú me estás diciendo esto de ese trayecto cuando él sale de Jinotú para estudiar a Caracas, que hace todo ese trayecto en mula, Maracaibo, barco, no sé qué, Curazao, ujú, etcétera, y llega a Caracas, pero eso era una criatura de 13 años, Laureano. sí, era un niño todavía. De hecho, él se termina de graduar en Caracas, digamos, no sé cómo se llamaba en esa época, si se llamaba bachillerato como lo llamamos hoy, pero digamos, todo lo previo a la universidad, eh, él termina, creo que con 17 años, de modo que él se vino con 12, Sí, sí, 13, sí. 14 años por ahí. Sí, sí, creo que era 13 años, pero bueno, hasta ahí era una Eh, criatura, un niñito. una Imagínate, criatura, imagínate los hijos nuestros haciendo que uno le diga, no, mira, se me va, Benigno Hernández le dice a su hijo. Ah, porque tú sabes una cosa, Laureano, que ajá, Benigno Hernández era comerciante, pero también era cierto. boticario. Y Ah, él eso sí era no lo sabía. boticario, entonces tenía una cantidad de guarapos y cosas que recetaba para curar fiebres, dolores, por supuesto, diarreas, y entonces todas Ok, esas hierbas medicinales, bueno, toda una cantidad de medicamentos propios que se utilizaban en la época. Yo tengo aquí algunos, bueno, no los tengo aquí, pero él con una formidable intuición y una capacidad, estoy hablando de Benigno, el papá de José Gregorio Hernández, Benigno con una sí, intuición y una capacidad de observación y con todos esos guarapos que él tenía, jarabe de ipecacuana, todo lo que era la farmacia tradicional de la época, y si estás en un pueblito como no tú, pues más rápido todavía. Muchas imagínate, claro, hierbas, cuantos guarapos y menjurjes habían para curar, repito, fiebres, dolores y diarreas. Y entonces él se hizo de una fama de sanador. Por supuesto, no le costó nada a Benigno Hernández convencer a su muchachito José Gregorio para que estudiara medicina. claro, ¿Ves? eso tiene toda la lógica, porque José Gregorio lo que quería estudiar era derecho. Así es la cosa. Sí, era lo que más estudiaba en esa época, Ah, pero el papá fue el que le insistió que estudiara medicina. mira, exacto. Entonces, bueno, Ya José Gregorio había perdido a su madre a los 8 años, si sí no tenía, recuerdo mal. sí, 8 años, tenía 7, 8 años cuando falleció Josefa Antonia Cisneros, su madre. Yo no sé si Que Benignos, ajá, dime. por cierto que la señora Cisneros, según yo he investigado por allí, está emparentada con el famoso cardenal Cisneros, Ah, ajá, confesor, nada más y nada menos que de la reina Isabel de Castilla, Isabel la Católica. imagínate tú, pero eso es impresionante.
Sí, que sí, haya sí. estado también ligado por allí. Y sabes que eso que tú me estás contando, conseguí un dato que a mí me impresionó muchísimo, porque uno está acostumbrado a hablar de y a escuchar y a leer sobre José Gregorio Hernández, sobre su humildad, su altruismo, su sencillez y todo lo demás. Y resulta que, mira esto que conseguí, Laureano, solicitó ante el decano de los cronistas reyes de armas de España para que certifique su genealogía, nobleza y blasones. Era algo que le preocupaba mucho a José Gregorio Hernández, su linaje y su supuesta nobleza. Eso, por supuesto, contrasta con su idea, con la idea que tenemos de su humildad. Y estos datos de el blasón, o sea, me refiero al escudo de su familia que consiguen Ujú. en España, que costaba muchísimo hacerlo, pero lo consiguen y hay una revista donde aparece el blasón, ¿cómo se llama? El escudo de armas, digámoslo así, de la familia de los antecesores de José Gregorio Hernández, y esos documentos de genealogía, nobleza y blasones los legalizan en julio del año 1917, 2 años antes de su muerte. Y fue algo que él se empeñó, que él quería Wow. saber lo de su genealogía y toda esta cosa. Entonces uno dice, bueno, Bueno, yo creo que sí, ajá, que a lo mejor no es falta de humildad, sino que simplemente, no sé, los que tenemos sangre azul siempre queremos, por muy humilde que uno sea, siempre uno quiere buscar sí. su árbol genealógico. Uno siempre quiere buscar su avatar. Yo, por ejemplo, yo dejé de buscar porque yo mientras más atrás busco, más pobreza encuentro. Entonces yo dije, no, yo voy a dejarlo de ese tamaño porque ya me estaba dando como lástima con mi propio linaje. Mira, hay otra cosa que te quería comentar, porque estábamos hablando lo de su viaje a Caracas cuando se viene a estudiar para acá al colegio Villegas, que tengo Ujú, entendido que estaba por allí, por el centro de Caracas, entre las esquinas de Veroes y Santa Capilla. Y ese colegio Villegas, él viene a estudiar allí y se destaca en sus estudios de una manera extraordinaria, y luego se inscribe en el año 1882 y seguimos en el siglo XIX. En el año 82 se ujú. inscribe en la Facultad de Medicina. Ahora te imaginas cómo era la medicina de antes, de esa época, Ujú. del siglo XIX. O sea, todos los adelantos científicos, tecnológicos de la medicina que hoy día conocemos, eso no existía. Eso estaba absolutamente Nada, fuera. Nada de eso. Y él se viene a no. estudiar medicina con esas condiciones y sin embargo llega a donde llega gracias a sus ganas de aprender. Pues no hay otra. Sí, señor. No había para hacer electrocardiograma, no No, había para nada. hacer eco, no Nada, había para no. hacer eso que lo meten a uno como en un túnel, En el, un túnel lo meten a uno ¿sabes? Ese túnel que te por el escáner, escáner, claro. es como Sí, un escáner, sí, sí, sí. sí. Ahora, Pero ajá, dime. es curioso, porque hay algo que a mí me llama la atención, Miguel, porque fíjate, estamos hablando de un país que está saliendo de una guerra federal, Ujú, un país pobre, un país remoto, y José Gregorio Hernández, cuando se gradúa, habla, ya habla inglés, francés, ujú, portugués, alemán, italiano, dominaba el latín y el hebreo. O sea, dime tú en la Caracas de 1889, ujú, 1888, ujú, el nivel que podía haber para que un estudiante de la Universidad Central de Venezuela en medicina saliese de esa manera, porque, digamos, eso debe haberlo estudiado con alguien. O sea, la preocupación universal que podía tener un habitante de un país como el nuestro,
y que seguramente el que se graduaba, no sé, en París o el que se graduaba en Madrid, raro graduando podría tener este nivel. Claro, claro. Y pero fíjate que a mí también me llama la atención eso que tú estás comentando, porque cuando él llega aquí a Caracas y él nace en 1864, viene de 13 años para acá, quiere decir que estamos hablando de 1877, ¿no? O sea, Ok, 1864 más 13 años y 77. Ya en 1872 Guzmán Blanco, Antonio Guzmán Blanco, había comenzado la transformación urbana de la ciudad de Caracas y pretendiendo, particularmente Caracas, porque realmente el interior no gozaba de esos beneficios, digámoslo, de esa transformación propuesta por sí, Guzmán Blanco. Estamos hablando de Guzmán Blanco. Y resulta sí, que sí, sí, Caracas tenía 60,000 habitantes, Laureano. Y claro. entonces Guzmán Blanco propone la transformación que no solamente en la parte arquitectónica, sino también quizás desde el punto de vista de lo que era la educación, porque tú bien dijiste, él comienza a estudiar medicina en 1882 y se graduó en 1888. O sea, él aplicaba perfectamente aquello, el gocho para el 88. Porque Sí, entonces, señor. oye, ¿verdad, chico? Porque él era gocho. Sí, señor. El Sí, gocho para el señor, 88. trujillano. Exacto. Y entonces a lo mejor eso era la consigna de todos los graduandos de ese año. Decía, el gocho para el 88. Y era José Gregorio. Oye, vale, qué vergüenza. No, no, perdón. No queremos irreverenciar una imagen tan, No, tan pero no, querida y tan... es un comentario cariñoso. Sí, sí. Es, sí, pero es curioso, sí, tienes toda la razón. Él eh, se graduó en el tiempo establecido, Ujú. con muy buenas calificaciones, eh, y después de graduarse dijo, me voy a mi Ignotú natal a, a ser médico allá donde hace falta, el Sí. médico rural. Pero él cuando se gradúa, estamos hablando que hay una transformación, una renovación en la educación propuesta por el entonces presidente que era Rojas Paul. Estamos hablando finales del siglo XIX. Rojas Paul Sí, propone una modificación de la educación dándose cuenta que había unas condiciones de educación que no eran nada acordes con cómo se iba moviendo el mundo. Entonces es cuando proponen unas becas para ir a estudiar a París. ¿Y quién se gana la beca? José Gregorio Hernández. José Gorio Hernández. Se gana la beca y se va para Señor. allá a estudiar Sí, histología. Bacteriología, por supuesto, estudió la bacteria. Histología es el estudio de los, ¿cómo se llama? De los tejidos, animales y vegetales. La histología se va a estudiar patología y fisiología experimental. Estudia histología normal y patológica también, por supuesto. Entonces, en ujú. una microscopía. Ya lo dijiste, pero también microbiología y microscopía, porque además José Gregorio es uno de los pioneros. Hay una polémica en estos días que se suscitó. No fue el que trajo el primer microscopio a No, no. Venezuela, Ujú. sin duda, eso ya lo habían traído antes, pero fue el que introdujo, digamos, su difusión para construir un laboratorio, porque a él le habían financiado para traer materiales para un laboratorio, para traer libros, fundó cátedras en la universidad sobre los temas que había estudiado, no solamente en Francia, porque después estuvo en Alemania Sí. también. Ujú. Ahora fíjate Entonces, que, ajá, eh, cuando él estudia no, no, fisiología experimental, cuando estudia allá en Francia, hay una serie de médicos, pero que son emblemas del mundo de la medicina. Estamos hablando de Charles Richet, que fue quien descubrió el fenómeno de anafilaxia, los fenómenos esos de alergia con respecto a la inmunología. Bueno, y Richet había sido alumno de Bernard, que es uno de los grandes. También había uno, bueno, no sé si él conoció a Ramón y Cajal, que es
premio Nobel de Medicina por sus estudios histológicos en cuanto al tejido nervioso. Pero ya, Laureano, ya Fernando Camacho me está haciendo señas que debemos ir para la segunda parte de nuestro programa de divagancias, que creo que nunca identificamos que esto es divagancias. Yo no creo que la gente se haya dado cuenta. Al principio, antes de empezar a divagar, lo dijimos. Ay, menos mal, que angustia. Sí, Vamos, sí. vamos entonces. Vamos. Para la segunda parte. Ok. Es decir, que Pedro quiere decir piedra. Miguel, en cambio, viene de que se trata de un nombre propio masculino. Antiguamente se decía Migael, del judío latín tardío Michel, del griego, ese está más difícil, porque ese es con K, y Michael, del hebreo Micael, nombre de 9 personas en la Biblia. Hay 9 tipos. Somos 9 nada más. 9. Literalmente, bueno, ¿qué quiere decir literalmente, Miguel? ¿Quién es como Dios? No dice quién es como Dios, sino quién es como Dios. De mi quién como el Dios. Véase, Manuel, el nombre tiene a lo menos 29 siglos, tiene el nombre tuyo, Miguel. Ya que la primera mención bíblica es probablemente el padre de Setur, el espía. Claro. En Números, versículo 13, capítulo 13, número cabalístico, el número del versículo y el número del capítulo. Ajá. Resulta que los nombres, aún tan sencillos como Miguel y Pedro, tienen todos estos complicados antecedentes. Por eso es que de repente hay gente que dice, bueno, si los nombres tienen detrás de ellos toda esa explicación tan compleja, ¿por qué de una vez no le ponemos un nombre bien raro a ese muchacho? Bueno, hemos escuchado, como es habitual en nuestro programa Divagancias, las zapatancias de nuestro querido Pedro León Zapata. Hoy en este programa que le hemos dedicado al doctor José Gregorio Hernández, o que le estamos dedicando al doctor José Gregorio Hernández. Yo quería, cuando ocurrió la idea esto de hacer el programa sobre el doctor José Gregorio Hernández, yo sabía que yo estaba en una franca desventaja ante ti, porque lo que quiero plantear es que, y es algo que ocurrió porque siendo él, estudiando en París, los grandes médicos que hicieron grandes aportes a los estudios de medicina en sus diferentes especialidades, fueron sus profesores allá en París, igualmente en Alemania. Y cuando él viene para acá, mira todo el pocotón de médicos extraordinarios que habían, que eran, entre otros, Luis Rasetti, bueno, Domingo Luciani, que el hospital de Petare tiene ese nombre. En el Llanito, sí. El doctor Francisco Antonio Rísquez. O sea, estoy hablando de los grandes médicos del siglo XIX, inclusive muchos de ellos alumnos de José María Vargas. Entonces, pero fíjate lo que te quería comentar, Laureano, y aquí me parece que a los divagadictos y a los divagaoyentes les va a interesar mucho esto, porque se sabe que había una gran polémica entre el doctor Luis Rasetti y José Gregorio Hernández. ¿Por qué? Porque el doctor Luis Rasetti era partidario de la teoría del evolucionismo, y estamos hablando de todo lo propuesto, que llega a su clímax con Charles Darwin. Y eso es el evolucionismo. En cambio, el doctor José Gregorio Hernández era partidario de la teoría del creacionismo. Siendo un científico de la calidad de José Gregorio Hernández, entonces él va
Él está con el creacionismo y no con el evolucionismo, Claro. no está con la ciencia. Correcto. Y aquí Sí. aquí sí te suelto la piedrita a ti, ¿no? O Ujú. te suelto la pelota a ti, porque se ha Sí, hablado de eso es ciencia versus fe y religiosidad. claro, Entonces, cierto. la ciencia se soporta en una corriente filosófica que es el materialismo, y la religiosidad y la fe en una corriente filosófica que es el idealismo. Correcto. Entonces, ¿cómo puede una persona que sea creacionista como José Gregorio Hernández y en la polémica con Luis Racetti, que entre paréntesis no eran enemigos, es importante porque la gente está creyendo que el hecho de que pensemos diferente somos enemigos? No, señor. Ujú, Pensamos diferente, pero no ujú, podemos ser enemigos porque tú pienses diferente a mí. claro, Eso es un exabrupto, eso no es humano, eso no es de un ser humano, eso es animal, con el correcto. respeto de los animales. Pero Sí, sí, sí. el asunto es que, y yo me encadené, hermano, pero es que esto me emociona mucho porque ¿cómo se puede pensar que un doctor como Racetti, y José Gregorio Hernández, que tuvieron una polémica muy conocida entre las posiciones de cada uno, y sin embargo Luis Racetti le tenía una gran admiración a José Gregorio Hernández? Y Sí, cuando sí, muere José Gregorio Hernández, lo que escribe Luis Racetti, lamentando la pérdida para la medicina de un hombre como José Gregorio Hernández, una pérdida para Venezuela, inclusive, decía Luis Racetti. Era un claro, gran dolor que lo embargó y eran amigos y sin embargo no claro. pensaban igual. Entonces, Porque estamos ajá, hablando de espíritus grandes, espíritus, los espíritus nobles, las almas inteligentes y encaminadas hacia la justicia y hacia el bien. Son capaces de distinguir los desacuerdos de la amistad y del afecto y del respeto. Yo creo que al doctor José Gregorio Hernández le tocó vivir un tiempo en el cual uno tenía que optar por una de las dos visiones, o la evolucionista, o la visión de la evolución, la corriente evolucionista, o la creacionista. Eso hoy día no sucede. Tú puedes ser una persona o sea, hoy día no entra en contradicción la idea de que Dios es creador con la idea de la evolución. Pero en los tiempos que les tocó a vivir a José Gregorio Hernández, sí. Y él era ante todo un hombre de mucha fe, de una religiosidad profunda. Entonces, claro, a él le habría estado muy mal, un hombre que además había pretendido estudiar para sacerdote, había intentado ingresar en una cartuja, le habría quedado muy mal el negar el creacionismo, pero sin duda alguna eran esos tiempos. Hoy día, un sacerdote, un médico que sea religioso puede absolutamente ser partidario de las teorías de la evolución sin entrar en contradicción con la fe. ujú, ujú. A mí bueno, eso inclusive mucha gente ha discutido a través bueno, la historia del hombre, se ha debatido entre esos dos grandes monolitos del pensamiento, el idealismo y el materialismo. Entonces, Claro. claro, pero tú puedes decir también que creo que por ahí es donde van los tiros, que, ok, yo creo en la evolución, pero hay fuerzas divinas que son Ujú. las que hacen que se puedan juntar materiales, le hace sustancias químicas que van a conformar, porque si vamos a la chiquita, cada uno de nosotros, todos los seres vivos del planeta y todo lo que existe en el planeta Tierra está formado de átomos y los átomos se unen y forman moléculas y las moléculas se unen y forman o una piedra o un ser vivo. Entonces, ahí es donde va la cosa. Entonces, Dios es el que Claro, tiene que ver con que eso se dé. claro, porque el tema de la explicación científica de la que nosotros hemos llegado bastante lejos con la ciencia, ¿no? Nosotros sabemos qué sucedió el nanosegundo después del Big Bang.
que es una cosa, es una explosión que aconteció hace 13.800 millones de años. Y nosotros sabemos, o sea, la ciencia ha indagado qué pasó en el nanosegundo después, pero nosotros no sabemos, o sea, no puede dar la ciencia una explicación total del origen de la vida, del origen del hombre. O sea, la ciencia explica muchísimas cosas y muy buenas. O sea, gracias a la ciencia nos curamos, gracias a la ciencia tenemos tratamientos médicos, gracias a la ciencia navegamos, surcamos los cielos, un montón de cosas, la tecnología que tenemos, pero la explicación no es absolutamente completa. Siempre hay algo que queda más allá de lo físico, o más allá de lo explicable, mejor dicho. Sí, y ahí es donde entra Dios. Sí, ahí es donde entra Dios. Una cosa que te iba a comentar, fíjate tú que inclusive con gente partidaria del evolucionismo, cada uno logró dar una explicación. Y estamos hablando del doctor José Gregorio Hernández, que le tocó vivir esta... Oye, porque eso me imagino que eso debe generar algún tipo de conflicto, concha, ¿cómo es la cosa? Algún tipo de cosa de dudas o no dudas, o sencillamente aseverar que esto es así porque es así, ya está. El caso del evolucionismo con su máximo, bueno, no es su máximo representante, pero sí el que destapó una olla muy importante, que fue Charles Darwin. Y había otro personaje antes de Darwin, que era Lamarck. Y Lamarck, una explicación que es muy sencilla y que sé que los divagaditos... No que cantaba una señora que cantaba Libertad No, Lamarck. esa no era Libertad Lamarck. No, este era un científico. Aparte que si bien Libertad Lamarck era una señora muy mayor que cuando nosotros la conocimos, pero cantaba como Los Ángeles ella. Entonces, Sí. No, pero fíjate tú que Lamarck decía, para explicar la evolución del cuello, eso es una clase de biología de ¿qué? Cuarto año, tercer año, no sé, de bachillerato, pero para recordar porque es interesante, para explicar el cuello largo de las jirafas, Lamarck daba una explicación y Darwin daba otra explicación. Y todo estaba basado en unos cálculos de un matemático que era Malthus. Mira esta cosa, Laureano. Y estamos hablando de José Gregorio Hernández, y seguramente él tuvo que pasearse por allí. Malthus decía que los alimentos se multiplican en progresión aritmética, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. En cambio, las generaciones, los seres vivos, se multiplicaban en progresión geométrica. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etcétera, o sea, en progresión geométrica. Por supuesto que iban a escasear los alimentos y ya la humanidad lo está viendo con las hambrunas que hay. Entonces, al escasear los alimentos, por supuesto se muere un gentío. Un gentío me refiero a animales o los seres vivos, pues. Entonces, ¿qué pasa? Que para explicar cómo iba lo que Darwin llamó selección natural, y fue un asunto que tuvo que ver José Gregorio Hernández cuando fue a estudiar a París, porque uno de sus profesores era evolucionista y partidario de Charles Darwin, y era profesor de él en bacteriología o en histología, una de estas materias que fue a estudiar a París. Resulta, Laureano, la explicación de Lamarck ante esa escasez de alimento y cómo unas especies desaparecían, él decía que el cuello alto de la jirafa era porque las jirafas iban escaseando los alimentos, como son vegetarianos, los alimentos a la altura de cierta parte del árbol, y ya cuando se iban agotando los alimentos que estaban a una determinada altura, las jirafas que podían estirar el pescuezo y llegar a donde había más alimentos, esas eran las que sobrevivían, y que el estirar el cuello, estirarse para llegar a donde están los alimentos, hacía que eso se transmitiera, ese largor, vamos a llamarlo así, del cuello se transmitiera a las generaciones futuras. Darwin decía que no, que eso no se podía transmitir, los caracteres no se transmiten así.
Él decía que habían jirafas con el cuello corto y habían jirafas con el cuello largo y otras con el cuello más largo. Por supuesto, cuando se agotaban los alimentos de una altura determinada, las de cuello corto no podían alimentarse y se morían. Y con ellas se morían los genes que transmitían ese largor de cuello. Ya. Y las que sobrevivían por selección natural, como lo llama Darwin, es la que llegaban hasta arriba. José Gregorio Hernández se enfrentó ante esto. Se enfrentó, mejor dicho, se enteró de esto porque sus profesores eran evolucionistas, eran científicos. Y sin embargo, José Gregorio Hernández, imagínate tú, era creacionista, pero él, aquí viene la explicación esa que tú diste. Seguramente aparece Dios como la divinidad que hace que ocurran estos fenómenos de selección natural, el hecho de que se unan moléculas, de que todas las cosas que él tuvo que vivir. De que todo tenga un orden y un concierto, y que en esta aventura impresionante que es el universo, un determinado planeta tenga no solamente vida, sino encima de que hay vida inteligente, capaz de tener conciencia de sí misma, de hacer programas de radio, de escucharlos y de comunicarse con lenguaje, de construir una historia, de avanzar y progresar hacia un mundo, entre comillas, mejor, porque a veces uno está asustado con la idea de progreso, y más en estos tiempos de inteligencia artificial, de guerras Claro. amenazantes, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, pero es asombroso todo, cómo se conecta cuando uno toca un tema como el de José Gregorio Hernández con lo universal. Sí. Oye, Laureano, te quiero contar algo y, por supuesto, a todos los divagadictos y divagaoyentes. ¿Recuerdas cuando estuvimos, que tú estuviste por Zoom y estábamos Claudio Nazoa, Rodolfo Izaguirre y yo en la Universidad Central el día del idioma y el día del libro? Que fue una reunión en la Biblioteca Central, ¿te acuerdas? Sí. Cuando terminó, se me acercó el doctor Enrique Loyo, quien es candidato al rectorado de la universidad, y nos pusimos a hablar y me mostró, cuando él era presidente de la Academia de Medicina, y me mostró que él fue la persona que estaba al frente desde el punto de vista médico de la exhumación de los restos de José Gregorio Hernández, cuando la beatificación. Wow, y aquí te dejo esta perla. Mira, José Gregorio Hernández medía 1,61 m. Digo lo que me dijo el doctor Loyo. Tenía, aquí yo me quedé, pero en el sitio, y me muestra la foto, mira, la pierna derecha de José Gregorio Hernández era más corta que la pierna izquierda. Y cuando tú ves la foto, esa foto que le aparece con el pie izquierdo ligeramente ladeado, no viendo de frente a la fotografía, ves que en el zapato derecho hay un complemento de suela, un complemento de tacón. Caramba. Te dejé en el sitio, ¿no? Yo también me quedé. Sí, porque no sabía nada de esos detalles. Sí, y él tenía un tumor en el calcáneo, en el hueso del talón, se llama calcáneo, sí. Y tenía un tumor, no recuerdo qué tipo de tumor era, él me dijo, el doctor Loyo, y no solamente eso, sino que cuando reconstruyen la osamenta de José Gregorio Hernández, reconstruyen, pues ponen todo en su sitio, aparece la clavícula derecha, mira esto, Laureano, la clavícula derecha de José Gregorio Hernández tenía como una fracturita, una escisión, una depresión, por decirlo. En la clavícula viene así derechita, ¿verdad? Y cuando llega por aquí, aparece como una V la bidental, aquí, y era porque él tenía, cuando era muchachito, que cargar agua desde un aljibe y tenía que madrugar para cargar las latas de agua porque antes que llegaran las bestias a
a tomar agua y a hacer sus necesidades ahí donde el agua que consumía la población. Tenía esa depresión en la clavícula derecha. Y no solamente eso, era increíble. Increíble. Y las costillas por la capacidad torácica, no sé cómo es la cosa, era asmático. Razón por la cual ese problema cuando él se va a las Cartujas, porque, claro, cónchale. Claro, pero no aguantó, no aguantó por tema de salud, ni en las Cartujas, que fue en Italia, en un sitio, si no recuerdo mal, la Cartuja de Farneta. Eso es correcto, Eso es en ese sitio de Italia donde está tan bonito el paisaje y tan buenos los vinos. ¿Cómo se llama ese lugar? El Pinar, en el Pinar. El Pinar. Sí, pero en el norte de Italia, eso se llama donde están los famosos viñedos. Bueno, esa zona, ahí estaba una cartuja, bueno, creo que está todavía, de Farneta. Y es curioso porque si uno investiga un poco la cartuja de Farneta, ahí hubo en el año 1944 una famosa masacre que se llama la masacre de Farneta, donde los soldados nazis entraron persiguiendo a unos partisanos que habían escondido allí los monjes, y entonces no solamente para llevarse y fusilar a los partisanos, sino que acabaron con la vida de varios monjes que son considerados mártires. Y curiosamente, entre ellos hay un venezolano. Yo estuve viendo la lista de los monjes que estaban allí y hay uno de apellido Montes de Oca, y a mí me suena que el venezolano podía ser ese, un señor de nombre Montes de Oca. Oye, pero esa historia de José Gregorio Hernández en la Cartuja a mí me llama la atención, ¿sabes? Porque yo recuerdo el chiste que un día tú me echaste No, muy ruda la vida de los cartujos. Sí, es ruda. Entonces, pero una persona que es asmática tiene que bueno, todas las condiciones de comodidad o de eso no existe. Celda fría. Celda fría. Sí. Poca comida. Poca comida. Y la última es que, bueno, ya que estamos contando, hay que decirlo completo a la gente, porque es malo no contar chiste completo. Es un señor que va a un monasterio cartujo donde solo puede decir 2 palabras al año, y se reúne con el abad del primer año y le dice cama dura. Y entonces dice, bueno, hijo, la dureza de la cama es la dureza de la vida del Señor, que te está preparando para eso. Y pasa otro año y le dice, celda fría. Y bueno, la celda está fría porque, claro, es el frío del mundo. El mundo nos produce nos pone los pelos de punta cuando vemos tanta maldad, y eso te lo recuerda. Y pasó otro año y dijo, me voy. Y entonces el abad le dice, menos mal que te vas, porque cada vez que abre la boca es para quejarte. En efecto, mira, ya tenemos que terminar. Sabes que conseguir... Sí, vale, pero tenemos que hacer otro programa porque me gustaría más meternos un poquito sobre las razones de la santidad de José Gregorio y las condiciones de su fallecimiento, que no lo hablamos, pero te quería contar algo. Tú sabes que José Gregorio Hernández se pintaba el pelo y los bigotes. No para lo sabía. Ocultar sus canas. Mira qué vanidoso el maestro. ¿Qué tal? Y eso que él murió muy joven, porque él murió de 54 años. Sí, 54 era, porque fue en el año 1919 que fallece, sí. Oye, verdaderamente, 36, 55 años, sí, 55 años. Sí. Mira, Laureano, tenemos que despedirnos. Sí. Te propongo que hagamos otro programa donde tengamos... Bueno, podemos hablar de los milagros y de todo el proyecto de beatificación. Yo recuerdo cuando una vez el doctor Caldera en Roma con el Papa Juan Pablo II le dijo, yo quisiera pedirle que tomara en consideración, Santo Padre, la vocación de nuestro beato, de nuestro venerable José Gregorio Hernández, para que sea santificado.
y vaya a los altares. Y bueno, eso al final se está dando. Nada, hay que agradecerle a un montón de santas y Sí, santos y cómo beatos que hacen no. posible este programa. Sí, Bueno, Santa Isabela. Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, por el Ajá, lado de las santas, sí, Fernando Camacho, Franklin Virgüe, no, Franklin Virgüe no es de este equipo, Carlos Javier Virgüe, ajá, por el lado de los santos masculinos. ajá. Y bueno, y nuestra Ma- reciente mm, adquisición, Mariela Ramírez, que también es Exactamente, una sí. beata. Sí, ella está en ese proceso ahorita. Estamos venerándola, pero vamos a ver. Y bueno, Miguel, siempre es un gusto conversar sobre estos Igual, temas igual, hermano. que Un gran... esperamos que se transformen en bendiciones para todos nuestros oyentes, en salud para la gente afligida por alguna enfermedad, que el Beato José Gregorio Hernández les atienda, les auxilie, les ampare y les dé ánimo y salud. Y que el beato José Gregorio Hernández nos entienda que uno le dice José Gregorio por el cariño que le tiene y porque uno lo tiene tan cerca del corazón que Sí, entonces ya que... es que uno como venezolano es confianzudo. ¿Qué vamos a Sí, hacer? ¿qué vamos a Uno hacer? no Sí, dice uno no dice la Beata María de San José, uno dice María de San José. sí, es verdad. Nos somos igualados, ¿verdad? Mira, tenemos que... Igualadísimo Ya, ya. hasta con los santos. Si sigue Laureano haciendo, Gamacho haciendo así, va a volar. Va a volar. Hasta la próxima Hasta divagancia. la próxima. Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.